Saludos a todos los seguidoras del diario El Regional de Piura, programa Conversando. Nuevamente con ustedes con la finalidad de llevar adelante información importante del acontecer nacional y regional. Edición martes 16 de junio del año 2026. Y estos son los titulares que estaremos desarrollando para ustedes. El Jurado Nacional de Elecciones amplía plazo para la inscripción de candidaturas con miras a las elecciones regionales y municipales. Oficina Nacional de Procesos Electorales culminó el cómputo al 100% de la Cámara de Diputados y determina la conformación de dicha entidad. Roberto Sánchez se pronuncia sobre directiva que modificó voto de peruanos y peruanas en el extranjero. Idalia Espinosa Valenzuela pretende ser retirada del cargo de decana del Colegio de Abogados de Lima, un abuso más del Congreso de la República. Iniciamos el desarrollo de nuestra información precisando que se ha ampliado el plazo para aquellos que pretenden postular a las elecciones regionales de sus respectivas regiones y a los municipios tanto provinciales como distritales. Conforme lo dimos a conocer en la víspera, las inscripciones se vencían el 16 de junio, pero considerando la falta de competencias, algunas dificultades con el sistema, el Jurado Nacional de Elecciones decidió ampliar este plazo de inscripción, de solicitud de inscripción de candidatos al gobierno regional y gobiernos locales para el viernes 19 de junio. Por lo tanto, el plazo máximo establecido solamente para este hito, para esta etapa, es el viernes 19 de junio. Para tal efecto, el Jurado Nacional de Elecciones dará un soporte técnico que facilite la inscripción de las candidaturas, consecuencia de las elecciones primarias y también de las facultades que tienen las organizaciones políticas y los movimientos regionales fundamentalmente. La atención que brindarán los jurados electorales especiales será virtual y también pueden acercarse de manera presencial. Grecia Rentería del Jurado Nacional de Elecciones precisa los detalles respecto a esta medida, que es bastante importante tenerla en cuenta porque el proceso electoral con miras a renovar autoridades regionales y municipales se encuentra en marcha y tiene hitos que son preclusivos. Por lo tanto, escuchemos qué es lo que dice la funcionaria del Jurado Nacional de Elecciones, Grecia Rentería. Acordó conceder excepcionalmente el plazo único e improrrogable de 72 horas computadas desde las 00 horas del martes 16 de junio hasta las 23:59 del viernes 19 de junio. Esto se dio para completar el registro de las solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de los candidatos de las elecciones regionales municipales 2026. La fecha límite es el 19 de junio hasta las 23:59. A través de la plataforma Declara Más o a través de las mesas de partes de los jurados electorales especiales, de las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones a nivel nacional, y también pueden presentarse en las mesas de partes de acá de Lima, que se encuentra en el Jirón Cusco 653. La atención del tema presencial va a ser desde el 15 al 19, desde las 8 de la mañana hasta las 23:59. Y de manera virtual, a través de la plataforma Declara Más, las 24 horas del día hasta el 19 de junio a las 23:59. Asimismo, estamos brindando soporte a través de diferentes canales. Tenemos el call center del Jurado Nacional de Elecciones, que es el 0800 00214, la atención virtual 24/7 del Teams, esto es en la plataforma Declara Más. También tenemos atención por WhatsApp a través de nuestros números 923 046 079, 923 050 582, 923 050 653. También tenemos un correo electrónico de mesa de ayuda, que es mesaayuda02@jne.gov.p,
y la atención presencial en el auditorio de acá, de esta sede en Nazca. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Cómo está? Esta ampliación es excepcional, como les mencionaba. Justamente el motivo lo podemos ver acá. Nosotros para estas elecciones regionales municipales esperamos 14.435 listas y fórmulas que se inscriban. ¿De dónde viene este número? De las elecciones primarias de las organizaciones políticas de la democracia interna, la modalidad A, B o C que haya elegido indistintamente la organización política. Como pueden apreciar, solamente tenemos 84 presentadas y tenemos 13.077 en borrador. ¿Qué significa en borrador? Que han empezado a llenarlo, pero no necesariamente aún lo culminan. Buenas tardes, de Exitosa. Mi consulta es en relación a si esta modificación, ampliación de la fecha hasta el viernes 19, va a alterar o afectar en algo el cronograma ya establecido, porque para el 5 de agosto era la fecha límite para la publicación de las fórmulas de listas de candidatos admitidos. No hay ninguna modificación al respecto, como te digo, es una ampliación del plazo en el último punto que significaría en el registro de las organizaciones políticas, en el Declara Más o a través de las mesas de partes virtuales. Todo sigue igual. Hola, ¿qué tal? Ayrton Olvera de TV por aquí. Quería consultar, ¿estas 84 listas presentadas pertenecen a un lugar en particular? ¿De repente en Lima ya hay algunas listas presentadas? Como puedes ver acá, hay fórmulas y listas. Podemos ver básicamente que está por regional, municipal y distrital. Este año tenemos básicamente las elecciones regionales, municipales, distritales. El dato exacto lo puedes encontrar en la inscripción de fórmulas y listas, pero acá están por organización política. Sí, buenas tardes. Juan Carlos Alcántara, Canal N. ¿Si puedes repetir las fechas, por favor, de la inscripción? ¿Hasta cuándo se amplía? La ampliación se da hasta el viernes 19 de junio a las 23:59, tanto para nuestros canales físicos como para nuestros canales virtuales, que es el Declara Más. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Sigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bruno Rondón de Panamericana. Hay un tema que ha revelado un periodista, Martín Sarmiento, en Vía X, en el que en el documento en el cual el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 declara improcedente el pedido de nulidad de Juntos por el Perú, en la parte resolutiva no coincide con el número de mesas de sufragio de Argentina, el cual es supuestamente 294. No sé si desde el jurado hay Ese punto el Jurado Electoral Especial lo está aclarando. Lo está aclarando aún. Lo está aclarando aún, digo, no hay una posición... Es un error numérico, ya deben estar sacando la resolución correspondiente. Ok, eso era. Gracias. Una última consulta. Quería saber si desde el Jurado Nacional de Elecciones tienen una respuesta a qué se debe este fenómeno, esta demora en la solicitud, ¿no? En presentar la solicitud para la inscripción, que solo lleva el 8%. Básicamente la demora es por la cantidad de documentos que tienen que subir al Declara Más o tienen que presentar. Entonces, justamente el Jurado Nacional de Elecciones, priorizando la participación política de las organizaciones políticas, valga la redundancia, que han pasado por la democracia interna de sus organizaciones, se ha ampliado el plazo. En el 2022 también se amplió el plazo. Buenas tardes, sí, para Willax Televisión. ¿Aproximadamente cuántas listas para Lima Metropolitana hay? ¿Puede darnos un aproximado o se puede checar en el sistema? Gracias. En el sistema lo vas a poder revisar por organización política, sale cada organización política y te va mostrando los presentados, los por presentar, lo que tenemos en borrador y también, como puedes ver, el nivel de tipo de gobierno que se va a ir, si es regional, municipalidad provincial o distrital. Acá, buenas tardes. ¿Se tiene un cálculo de cuántas personas podrían ser candidatos en estas elecciones? Es decir, por lo que se ve, va a ser un número bastante abultado. ¿Hay un número aproximado de candidatos a nivel nacional? Sí, claro, son cerca de 500.000 de candidatos porque estamos hablando que tenemos gobernadores regionales, vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes, los consejeros de los alcaldes y los distritales, también alcaldes distritales y todo eso, cerca de 500.000 de candidatos. Lo que quería consultar también era, digamos, una repregunta a partir de lo que consultaba mi compañera Exitosa, es que si ahora quizás se piden más documentos para estas inscripciones, porque también coincide mucho con el tema de que, por ejemplo, no se han proclamado hasta ahora las personas que van a ocupar, por ejemplo, curules en el Congreso. Eso también podría estar, digamos, en medio de este retraso de la inscripción de las listas. Son procesos totalmente diferentes. Esto es la declaración jurada de hoja de vida del candidato. Básicamente yo voy a decir cómo me llamo, dónde estudié,
cuánto gano, quiénes son mis familiares, si tengo sentencias, todo eso voy a decir. Mientras que el otro supuesto, estamos hablando del recuento de votos, que son las garantías propias de un sistema electoral. ¿Por qué? Porque hay plazos. Tenemos el plazo del recuento de votos, que es desde que se hace el cotejo y no se subsana con el cotejo. Hay 2 días que pedimos las cédulas de votación y luego para convocar audiencias son 3 días. Hacemos la audiencia y posterior a ello son 3 días más que quede la resolución del recuento de votos firmes para poder enviarla a la ODP. En caso haya una apelación, aumenta el plazo porque sube al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en apelación. Son totalmente diferentes. ¿Alguna ex autoridad, es decir, algún ex alcalde que haya renunciado a su cargo, puede volver a postular en estas elecciones regionales o municipales? Siempre y cuando esté dentro del plazo que establece la normativa de la fecha de renuncia, no habría ningún problema. Muchas gracias a todos. Y la Cámara de Diputados ya está conformada. Ya se sabe cuántos diputados serán de las diversas fuerzas políticas que han logrado cupo en este ente electoral. La OMPE culminó el conteo al 100% de la Cámara de Diputados y además oficializó la composición de esta entidad, una de las 2 cámaras que integran el Parlamento peruano a partir del periodo 2026-2031. Los resultados finales establecieron la distribución de los 130 escaños entre 6 organizaciones políticas que lograron representación nacional. Recordemos que para obtener representación en la Cámara de Diputados, y no solamente en la Cámara de Diputados, también en la Cámara de Senadores, tenía que superarse la valla electoral, que era más del 5% del total de los votos de electores de nuestro país, y además haber obtenido una representación mínima de 7 diputados y una representación mínima de 3 senadores. Si estos requisitos no se cumplían, obviamente no se pasaba la valla, y así ha sucedido con algunas organizaciones que estaremos comentando. De acuerdo a este porcentaje al 100%, es decir, el porcentaje final, la Cámara de Diputados estará compuesta por 41 integrantes de Fuerza Popular. Por lo tanto, es la mayoría más significativa de la Cámara de Diputados. Luego, Juntos por el Perú ha obtenido 32 curules. Partido del Buen Gobierno, 18 curules. Renovación Popular, el partido de Rafael López Aliaga, 15 curules. El Partido Cívico Obras, que tiene como líder a Ricardo Belmont Casinelli, obtuvo 14 curules. Y el partido Ahora Nación de Alfonso López Chao ha obtenido 10 curules. Una composición bastante diversa que obviamente llevará a consensos con la finalidad de decidir tanto las leyes como su respectiva aprobación en la Cámara de Diputados. En el caso de Piura, acorde a lo informado, tiene a César Revilla como el diputado que obtuvo la más alta votación en esta región. Daremos a conocer sobre el particular. La Cámara de Diputados y el Congreso bicameral desaparecieron en 1992. Este es un hecho histórico. En 1992, ¿qué sucedió? Alberto Fujimori, el padre de la potencial ganadora del ajuste electoral en segunda vuelta, decidió romper con el Estado de Derecho, dar un golpe de Estado y desaparecer Cámara de Diputados y también Cámara de Senadores, que no las podía desaparecer por imperio de la Constitución Política de 1979. Sin embargo, eso no importó y desapareció tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Después, al darse cuenta que contaba con arraigo, con apoyo popular, convocó a un Congreso Constituyente, el cual aprobó la Constitución de 1993, estableciendo un Congreso unicameral. Y por ello los congresistas que culminan su mandato el 28 de julio del presente año. Entonces hay que tener en cuenta esos elementos históricos. Se oficializó el Congreso
unicameral manifestamos en 1993, pero pese a haber sido rechazado por la población en referéndum, es decir, de establecerse un Congreso bicameral, el pacto congresal, el que gobierna desde el Congreso de la República, decidió modificar esa decisión, resultado del referéndum, y estableció el Congreso bicameral que comenzará a funcionar desde el año 2026 y que se extenderá hasta el año 2031. Y toda esta decisión fue con el ánimo de continuar en el cargo, ¿no? Porque como era, bastante sabido, de acuerdo a la Constitución también, se decidió que aquellos parlamentarios que cumplían la función de congresistas ya no se podían reelegir en el mismo cargo, con la finalidad de continuar en el Parlamento. Como miembros del Congreso de la República decidieron hacer este cambio que se va a implementar, o en todo caso ya está implementado, y comenzará a funcionar el 28 de julio del año 2026. Ahora, miremos un instante, porque a nosotros nos interesa dar información de la región Piura. Si bien es cierto, la otra información que hemos dado a conocer, que Fuerza Popular tendrá 41, que Juntos por el Perú tendrá 32 curules, que el Partido del Buen Gobierno tendrá 18, que el Partido Renovación Popular le corresponden 15, que el Partido Cívico Obras 14, y ahora Nación 10. Esta es la composición de los 130 integrantes de la Cámara de Diputados. Pero ¿cómo votaron, cómo sufragaron los piuranos en materia de diputados? Diremos que Fuerza Popular se convirtió en la fuerza más significativa en la región Piura, ya es bastante conocido, también en el voto para el Senado, también en el voto para presidente, y no podía ser de otra manera para la Cámara de Diputados. De acuerdo a la información oficial, al 100%, Fuerza Popular obtuvo el 28,499% de votos válidos. Como ya es bastante conocido, una cosa son los votos emitidos, otra cosa son los votos válidos. Los votos válidos se les sustrae el voto en blanco y el voto viciado para convertirse en voto válido. Luego siguió el Partido del Buen Gobierno con el 8,467%. El siguiente partido, y aquí van a ver, la diferencia de lo que comentábamos ayer, fue el Partido País para Todos, que obtuvo el 7,979% en la región Piura. Renovación Popular el 7,37%, Partido Cívico Obras el 6,58%, ahora Nación 5,32%. Ese es el resultado para diputados en la jurisdicción de la región Piura. Acentuamos respecto al Partido País para Todos, porque en Piura obtuvo una significativa votación, pero a nivel nacional no logró cumplir ni sacar ni 7, diputados, y menos 3 senadores. Por lo tanto, no pasó la valla electoral. Y cuando eso sucede, se le entrega al partido mejor posicionado la curul que le correspondía. Y es por eso de que el Partido País para Todos, que tuvo como candidato a Carlos Álvarez, no llevará representación ni a la Cámara de Diputados ni a la Cámara de Senadores. Hay que tener en cuenta estos detalles que seguramente se presentarán cada 5 años, porque la valla electoral fue establecida más del 5% del total de los votos y 3 senadores como mínimo en el proceso eleccionario obtenidos como tales, y 7 diputados, y si no se logra sacar esa representación, simple y llanamente no pasa la valla electoral. Y Roberto Sánchez se pronuncia sobre voto de peruanos en el extranjero. Comentamos que el grito de fraude una vez más se está escuchando en las calles de Lima, en los partidos políticos, en la población, del sur, y evidentemente existen razones para sospechar. Y una de las razones es el cambio de reglamento, de directiva para el voto de peruanos, de peruanas en el extranjero.
Pero frente a ello, Roberto Sánchez ha manifestado lo siguiente. En relación a informaciones periodísticas que señala que Juntos por el Perú habría señalado en su recurso de observación e impugnación de votos la responsabilidad de los funcionarios diplomáticos que ejercen los cargos de cónsules, Juntos por el Perú declara frente a ello. ¿Qué es lo que dice? Las observaciones, impugnaciones y señalamiento de acciones irregulares en el voto en el exterior se han realizado en relación a las acciones y responsabilidades como ente rector a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Segundo, los organismos nacionales responsables y competentes del proceso electoral, conforme a la Constitución y las leyes, son única y exclusivamente la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Agrega en su pronunciamiento Roberto Sánchez que Juntos por el Perú considera que el voto de los peruanos en el exterior es un derecho intangible obtenido por la lucha de las organizaciones e instituciones en el exterior. Juntos por el Perú, para cautelar, proteger y ampliar ese derecho, reitera que presentará voz ante el Congreso un proyecto de ley que proteja y reconozca íntegramente los derechos de los peruanos y peruanas en el exterior. Y finiquita manifestando lo siguiente. Nuestra preocupación sobre una directiva que modificó el reglamento electoral para los peruanos en el exterior en la segunda vuelta electoral tiene el objetivo de preservar su voto sin manipulación y con un total transparencia en el marco de la Constitución y la ley electoral. Es un pronunciamiento que realiza Roberto Sánchez Palomino. Vamos a comentar sobre el particular. Hemos manifestado que el proceso de sufragio lo conduce la Oficina Nacional de Procesos Electorales, no solamente en el país, sino también en el extranjero. Es su responsabilidad, es su competencia. Pero la circulación del material electoral, el transporte del material electoral hacia el extranjero y el retorno de ese material electoral al país se encuentra a cargo de Cancillería. Y una situación que es comentada por especialistas es en el sentido que antes de las elecciones se cambiaron como 8 embajadores. ¿Tienen algún nivel de vinculación respecto al proceso eleccionario? Eso es lo que se tendrá que investigar y ojalá que en algún momento se tengan más datos sobre el particular. Pero lo cierto es que sí, Roberto Sánchez reconoce que hubo una directiva que cambió la forma y modo de votar de peruanos, de peruanas en el extranjero. En tanto, el cómputo sigue adelante y evidentemente no ha cambiado mucho. Al contrario, Keiko Sofía se viene alejando. Faltan cerca de 1.000 actas electorales, cerca de 300.000 votos a procesar y aún no se tiene la certeza de quién habría ganado, aunque se presume que sea Keiko Sofía Fujimori. Bueno, y Delia Espinosa Valenzuela, la conocen ustedes, una funcionaria del Ministerio Público sacada por la Junta Nacional de Justicia, también inhabilitada por el Congreso de la República, viene aún, pese a toda la etapa de mancillar su honor y su buena imagen como profesional y como funcionaria pública, se sigue adelante queriéndola perjudicar. ¿Y por qué? O sea, pretenden perjudicar a Delia Espinosa. Porque fue bastante incómoda en su momento, denunció a congresistas, formuló denuncias constitucionales. El Congreso constituyó que era un ataque de la fiscal de la Nación en su momento, por supuesto, para perjudicarlos, cuando en realidad existían razones y motivos para señalarles los presuntos delitos cometidos. Y además, el Congreso de la República, de acuerdo a la Constitución Política, debería tomar conocimiento de esos hechos, a aprobarlos y si se aprobaban, pasan al Poder Judicial para que proceda de acuerdo a sus competencias. Pero eso no sucedió. Al contrario, se
achacaron de las denuncias constitucionales presentadas y comenzaron a generarle inconvenientes y problemas que al final la llevaron a salir del Ministerio Público por imperio del jurado de la Junta Nacional de Justicia. Pero ahora se ha dado la ley del artista, que podría entenderse una buena decisión, ¿no? Tratar de cautelar un marco jurídico a favor de los artistas del país, aunque ellos expresan que nunca se les preguntó sobre el contenido. Bueno, ese es otro asunto, pero en esta ley, que no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo, sino promulgada por el Congreso de la República con mi insistencia, se oficializó la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú, mediante ley número 32645. Y se trata de una nueva institución gremial de derecho público interno destinada a representar, ordenar y fortalecer el ejercicio profesional de las diversas disciplinas artísticas del país. Eso es lo que pretende esta ley del Colegio Profesional de Artistas del Perú, que tiene el número, vamos a reiterar, el 32645. Esta ley tiene una trampa, y una trampa para perjudicar a Delia Espinosa Valenzuela. ¿Y dónde se encuentra la trampa? En el siguiente artículo, agregado casi en la parte final. Dice, no pueden ser parte de la comisión organizadora ni ejercer cargo en los órganos de gobierno de los colegios profesionales los inhabilitados para el ejercicio de la función pública. La única decana de colegios profesionales del país que se encuentra inhabilitada por el Congreso de la República es Delia Espinosa Valenzuela. ¿Qué es lo que se busca con ese artículo? Simple y llanamente impedir que Delia Espinosa Valenzuela, excelente ex fiscal de la Nación, excelente fiscal suprema y una correcta profesional, no pueda continuar como decana del Colegio de Abogados de Lima. Como ya es bastante sabido, cuando ella es inhabilitada por el Congreso de la República, concurre al Poder Judicial, posiblemente pudo ser amparada, sin embargo el Poder Judicial también tiene mucho temor respecto a lo que le podría acontecer. Están observando ya qué es lo que le ha sucedido a Ordóñez, a Carguancho, al juez Zúñiga, que están siendo sometidos y han obtenido decisiones draconianas por parte de la Junta Nacional de Justicia, que representa los intereses del pacto congresal y que por lo tanto hace lo que se le antoja, ¿no? No les interesa respetar ni la Constitución ni tampoco las leyes, pero obviamente se amparan en la actitud del Poder Judicial, que recientemente tuvo declaraciones desafortunadas de parte de Yané Tello Gilardi al salir del Congreso de la República y lograr un incremento para los magistrados del país. ¿Qué es lo que busca, por lo tanto, el Congreso de la República? Es sacar del decanato a Delia Espinosa Valenzuela. Y esto es simple y llanamente tiene una explicación de fondo. Delia Espinosa formuló una querella criminal contra Fernando Rospigliosi. Fernando Rospigliosi se encuentra condenado en primera etapa por injuria, difamación y calumnia. Él sigue repitiendo además sus expresiones que han sido consideradas ofensivas no solo por Delia Espinosa, que presentó la querella criminal, sino obviamente por el Poder Judicial, por el juez que ha emitido una condena en contra de Fernando Rospigliosi Caporro. Él evidentemente ha dicho que va a barrer el Poder Judicial en clara alusión que sacaría a aquellos que no son pertinentes a sus intereses. Con esta decisión se pretende perjudicar a Delia Espinosa Valenzuela. Bueno, así actúa el fujimorismo. Para quienes obviamente conocen su actuar, saben perfectamente cuál es su accionar en la actividad pública. Lo fue con el padre y obviamente lo ha sido en esta etapa con la presencia mayoritaria de Fuerza Popular y por ende del liderazgo de Keiko Fujimori,
pero como ya hemos comentado, esa situación no ha interesado a la población y mayoritariamente ha votado por ella. Ya esa es responsabilidad ciudadana y, como alguien dijo en algún momento, que aquellos que votaron por Fuerza Popular que asuman su voto. ¿Es una venganza contra Delia Espinosa? Sí, evidentemente sí lo es. Y recordemos, cuando ella ganó el proceso en la Junta Nacional de Justicia, en la composición anterior, como fiscal suprema, llegó al Ministerio Público y fue enviada como miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Algo que generalmente se hace contra aquellos fiscales que son incómodos y que no gozan del aprecio de quienes deciden en el Ministerio Público. Eso sucedió. En momentos críticos, cuando se comenzó a hablar de Patricia Benavides, de algunos ilícitos cometidos, presuntos ilícitos cometidos por Patricia Benavides, ella es retornada al Ministerio Público. Consecuencia de ello, se le encarga la Fiscalía de la Nación a nivel de encargo en una primera instancia. Luego es elegida por sus pares, por fiscales supremos, como fiscal de la Nación para un periodo determinado. En ese proceso el Congreso de la República la inhabilita, en ese proceso la Junta Nacional de Justicia actúa y luego el Congreso intenta inhabilitarla por segunda vez, es retirada además como fiscal suprema y por ende de la Fiscalía de la Nación cuando se opone al retorno, no tanto se opone al retorno de Patricia Benavides, sino que exigía el esclarecimiento de la decisión adoptada, que no fue, muy transparente. Fue retirada como fiscal suprema, fue retirada de la Fiscalía de la Nación por decisión de la Junta Nacional de Justicia. Ya después de estos hechos, ella no se quedó callada, defendió en todo momento sus derechos. Afuera postula al Colegio de Abogados de Lima y le gana justamente a Humberto Abanto, un conocido abogado defensor de aquellas causas que vinculan con hechos contra Keiko Fujimori y sus aliados. Delia Espinosa gana de una manera transparente y rotunda el decanato del Colegio de Abogados de Lima. Pero al ver que su actuar es totalmente independiente, autónomo y además no tiene nada que ver con lo público del Colegio de Abogados de Lima, Fernando Rospigliosi no solamente promulga la ley del artista, sino también tendría una actitud o un deseo subalterno de querer sacarla del Colegio de Abogados de Lima como decana. Ahora, nuestra pregunta es, ¿quién puede parar estos abusos? En su momento fue el Poder Judicial, pero un juez también es un ser humano y por lo tanto es su trabajo, es su responsabilidad. Por ese trabajo, por el ejercicio de la magistratura, reciben un sueldo y ese sueldo le permite obviamente resolver sus temas familiares. Ser afectado en la continuidad de un trabajo es bastante delicado y todo hace indicar que muchos jueces, frente a lo que viene sucediendo, prefieren ser cautelosos y evitar confrontar con el poder. Y el poder, viene con mucha más fuerza a partir del 28 de julio. Es un asunto que ya hemos comentado y lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Delia Espinosa pretende ser destituida también del Colegio de Abogados de Lima. Se ha aprovechado una norma que nada tiene que ver con el Colegio de Abogados de Lima y que tiene una misión express de afectarla directamente en sus derechos. Ojalá que el Poder Judicial y los abogados de Lima también la amparen y no se cometa un atropello más en contra de la doctora Delia Espinosa Valenzuela. Bien, señoras y señores, gracias por seguirnos. Estaremos con ustedes en una próxima edición. Hasta pronto.